minutos, 21 grados 9 décimas es la temperatura, la humedad 84%, la presión 1005.8 medios hectopascales, el viento del este a 16 kilómetros en la hora, la visibilidad es normal. El pronóstico, habla aparentemente de una desmejora para mañana y pasado a la tarde. Pero bueno, ese es otro asunto. Estábamos hablando un poco de toda la cuestión de la agenda pública que nos involucra en estos días, en estos momentos, porque bueno, estamos en plena transición y estamos acá, tenemos el gusto de que nos visite Diógenes González, que es senador de la provincia, pero además ocupó otros cargos en el Estado, incluso fue concejal de la ciudad. Diógenes, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Eduardo? Es un gusto estar aquí presente. Bueno, Diógenes, podríamos empezar por el principio, y el principio es lo que sucedió en estos días nomás aquí en la provincia de Corrientes, que es el debate del presupuesto, ¿no? Porque es un instrumento que es un instrumento de navegación para el próximo año de la provincia de Corrientes, pero bueno, hay que ver cómo se ajusta esa cuestión. Todavía falta la media sanción de diputados, que aparentemente va a ocurrir esta misma semana, como para tener algún instrumento pensando en administrar la cosa pública, pero aparentemente, por lo que se dice, va a ser bastante complicado también tener presupuesto nacional, digamos. Así que, sí. ¿Cómo es todo este proceso ahora? Bueno, la verdad que hemos cumplido con un ritual que ya lo venimos teniendo hace varios años, que es una reunión conjunta ya de diputados y senadores con el ministro Rivas Piacentini, que es una reunión en la cual tanto diputados o legisladores oficialistas o senadores oficialistas como opositores agotan todas las preguntas con el equipo técnico del ministerio. Es muy sano tener ese tipo de reuniones porque nos da mucha información, ¿no? Agotado esto, fuimos al recinto a votar un presupuesto que tiene, de acuerdo a lo que la provincia ha firmado con Nación, que son los pactos fiscales, tiene que sujetarse a las pautas macroeconómicas que fija Nación, que fija, por ejemplo, una inflación del 70%, que sabemos que es una inflación que no es real, pero bueno, son obligaciones que ha contraído el gobierno de la provincia. Así que parte de esto es un presupuesto de 1 billón de pesos que contiene un 5%, es decir, 50.000 millones de pesos para endeudamiento. Y es un plan de trabajo, ¿no? Sabemos que la inestabilidad va a continuar el año que viene, a pesar de las medidas que tome el nuevo gobierno nacional. Y a raíz de eso se dio una discusión muy interesante en el seno del Senado, en el recinto. El oficialismo votó en contra, la oposición votó en contra y manifestó sus argumentos. Y nosotros logramos los 2/3 necesarios justamente porque hay 4 artículos que implicaban votar endeudamiento, la posibilidad de que la provincia adquiriera endeudamiento exclusivamente para infraestructura. Y justamente, bueno, una de las cosas que comparábamos es que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está solicitando 150 millones de dólares a su legislatura para el cumplimiento de obligaciones ordinarias, y Corrientes está pidiendo 50.000 millones de pesos para obra de infraestructura. Entonces mostrábamos de alguna manera que, a pesar de toda la situación de inestabilidad, la provincia viene mostrando ya hace varios años equilibrio fiscal, orden. Este presupuesto es equilibrado. Es un presupuesto equilibrado y es un presupuesto en el que se pone mucha prioridad en mantener el valor adquisitivo del salario de los trabajadores, que es una de las obligaciones centrales. Inclusive hay una menor expectativa de nombramiento. Eso fue uno de los temas que se debatió con la oposición sobre un número. Que ellos decían 12.000 y bueno, bajas en el Estado, ¿no? Nosotros sosteníamos que bueno, que eso, si fuera así, tendríamos la plaza llena de gente reclamando 12.000 despidos. En realidad lo que se trata es una expectativa menor de nombramiento, justamente tratando de ajustar y ser conscientes que el año que viene va a haber seguramente que achicar muchos números para garantizar el pago de los sueldos, que son lo que hace funcionar al Estado, ¿no? El presupuesto viene siendo equilibrado hace muchos años. Eso por un lado. Lo otro es que hay una atención particular con la pauta salarial.
¿no? Sí, por supuesto. Es decir, tratar de ir recomponiendo el salario para morigerar efectos de la inflación. Sí, luchar contra la inflación, que es muy complicado. El otro ¿no? punto central, marcado no solamente ya por la oposición, sino por otro poder del Estado, que tiene que ver con la justicia, ahí hubo también un escarceo. Sí, digamos, sí, hay ¿no? un debate que ya tiene varios años, que es sobre el porcentaje de la justicia, que es un 6,27, que se discute sobre el porcentaje disponible, ¿no es cierto? Porque ese porcentaje, si uno mira números brutos, pareciera como que fuera menor, cuando en realidad hay fondos nacionales que afectan el total del presupuesto y que no se pueden imputar, digamos, ahí como, por ejemplo, presupuestos como el de lotería, que tiene una recaudación propia, o el Fondo Especial del Tabaco. Es decir, hay que mirarlo con una mirada técnica para entender de cómo sale ese porcentaje del 6,27. No obstante ello, en la argumentación yo planteé que si miramos los ejecutados cada año, superamos el 7%, es decir, que partimos con un 6,27, pero al final del año, cuando se mira todo lo que se ejecutó, vía los refuerzos de partida, que es una de las atribuciones que tiene el Ejecutivo, la justicia viene ejecutando más de un 7%. Entonces, obviamente que hay también fuertes demandas del Poder Judicial por la creación de nuevos juzgados, transformación de juzgados y la incorporación de tecnología, porque obviamente venimos modernizando los códigos procesales, y despapelizar todo el proceso judicial tiene su costo, porque eso implica tecnología que cotizada en dólares. Entonces es un gran esfuerzo, y la verdad que la justicia viene haciendo un trabajo formidable en este punto, y los legisladores somos conscientes de ello. Nosotros nos reunimos varias veces en el año con colegios de magistrados, miembros del Superior Tribunal, el Ministerio Público, es decir, estamos en una permanente comunicación. Así que entendemos que esto formó parte de los argumentos del debate, pero tenemos la tranquilidad de decirle que la relación con la justicia es muy fluida, y entendemos que la justicia, a pesar de las restricciones que tenemos, trabaja en una situación de normalidad presupuestaria, ¿no? La cuestión de la obra pública, es decir, pensar que en Corrientes hay obra pública provincial, en algunos casos municipal, pero básicamente hay las obras de infraestructura, o sea, las obras más grandes son imposibles de pensar con plata solamente provincial. Así es. Y el gobierno está hablando de, bueno, justamente no hay plata, y uno de los puntos centrales en donde podría centrar el recorte tiene que ver con la obra pública, ¿no? Sí, sí. ¿Qué balance hacen ustedes al respecto de esas? Esperemos que se pueda arribar, una vez que el nuevo gobierno asuma, que todavía no ha asumido, que pueda arribar a alguna solución, particularmente para las provincias que hemos sido fuertemente discriminadas. Yo he podido analizar el proyecto de presupuesto nacional, y Misiones tiene proyectadas 72 obras, cuando Corrientes tiene 4. Claro. Es decir, que ya esa discriminación queda reflejada ya en una herramienta política como es el presupuesto nacional, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos un crédito del BID concedido de $1.000 millones, de los cuales el BID absorbe $700 millones para el segundo puente, que es una obra que no es solamente para la provincia de Corrientes, claro, es para toda la región, prácticamente para el norte grande, de los cuales 700 absorbe el BID y $300 millones sería, digamos, responsabilidad de nación. Habrá que ver si el gobierno nacional encuentra alguna forma de conseguir un financiamiento privado, un financiamiento exterior, digamos, de algún capital de los países más importantes del mundo que tengan interés en invertir. Es decir, que existen, si hay voluntad política, ejemplo, de conseguir los recursos. En la discusión, ese tipo de obras, digamos, son obras que tal vez un privado, alguna entidad puede financiar porque tiene forma de recupero, por supuesto, mucho más fácil que una escuela, que una cloaca, que un puentecito en un camino vecinal, digamos. Sí, por eso sí, es que ahí está donde se queda de manifiesto la importancia de la obra pública. Sí, ahí ha salido en estos días una conferencia de prensa del subsecretario de Infraestructura Escolar hablando de $15.000 millones de
remanente de obras sin ejecutar, ¿no? De obras de nación. Y también tenemos lo que vemos todos los días, que la autovía parada hace más de un año, ¿no? La autovía del acceso a Corrientes. Con todos los perjuicios que eso causa, ¿no? Es terrible. Y con los peligros que eso también encierra, porque ahí hay una cuestión... Es un milagro que no tengamos más muertes. Sí, ¿no? Tremendo, porque ha sido una gran irresponsabilidad del Gobierno Nacional abandonar esa obra. Esperemos que se pueda encontrar una solución. Yo tengo expectativas de que el nuevo gobierno, una vez asumido, que pueda ver el volumen que tiene determinadas obras, el presupuesto de la Nación es mucho más importante que el de la provincia, puedan ver que haya algunas medidas de carácter estratégico que sean tal vez de tipo paliativo para Nación, pero para nosotros, para nuestra escala, son muy importantes. Sí, muy importante, ¿no? Porque esta obra, la verdad que es nada para la Nación. Exactamente. Digamos, ¿no? Es una obra pequeña relativamente. Para lo que maneja, por ejemplo, el presupuesto de AISA, ¿no? Que es una empresa que da pérdida, que encima le provee agua potable a todo el AMBA financiado con recursos de todo el país. Es decir, hay montones de cosas que tienen que ver con el país central que me parece que si pueden ajustar en lugares donde existen presupuestos muy voluminosos en detrimento de estos que son esfuerzos menores, ¿no? Diógenes, vamos a hacer un puente, digamos, para ir a la discusión o al debate nacional a propósito de esta transición que estamos viviendo, porque vos, una de tus funciones en estos años fue justamente estar muy cerca con la situación social, digamos, ¿no? Así es. ¿Cómo hacer para que efectivamente las demandas del país federal no queden solamente en una queja, viste, de las provincias en relación al país central? Porque, bueno, en el país central también hay pobres, digamos, vive gente muy marginada, pero la verdad de la milanesa es que nosotros, vos haces un mapeo de lo que quieras, por ejemplo, qué sé yo, la tarifa de transporte, y el interior está ultra castigado. Sí, si haces la tarifa del combustible, de la nafta, de lo que sea, estamos financiando, qué sé yo, nosotros estamos consolidando nuestra situación de pobreza porque pagamos más por un servicio que además es más creo eficiente. que el candidato Schiaretti creció justamente en el debate de un 3 a un 7% de las PASO a la primera vuelta, porque él pudo demostrar con mucha eficacia estas inequidades, ¿no? Creo que fue un buen abanderado del interior del país en los debates presidenciales, ¿no? Que la verdad que lo vio todo el país, fue muy claro. Y bueno, me parece que esto es... tenemos un problema ahí de armado político, ¿no? Porque el sistema institucional como está previsto privilegia la importancia de las provincias grandes. Nosotros tenemos un sistema de elección directa que privilegia la resolución de las provincias que tienen mayor electorado, entonces es una manera que es un círculo vicioso donde se retroalimentan, digamos, ¿no? Claro. Pero hay otra solución para eso es volver al colegio electoral, por ejemplo, ¿no? Sería algo tal vez nostálgico, digamos, ¿no? A esta altura de la situación, porque bueno, reformar la Constitución no es sencillo. Pero hay otras estrategias que deben profundizarse. El gobernador Valdés viene trabajando muy fuerte con Norte Grande. Me parece que esa es una de las estrategias. Hay que profundizar, generar una cultura del Norte Grande, no ya solamente reuniones de los gobernadores y agenda política de los gobernadores, sino ampliar una agenda más social del Norte Grande, porque la estrategia justamente debe ser esa. La Constitución Nacional permite la conformación de regiones, pero las regiones no tienen identidad. No existe la identidad del Norte Grande, existe la identidad del santiagueño, del chaqueño, del correntino. Identidades individuales, digamos. Pero no existe esa identidad del Norte Grande porque todavía no logramos instalar en nuestras sociedades estas situaciones que ya llevan 40 años que no se han movido y que con las reformas constitucionales se profundizaron, que entiendo que esa es una de las alternativas, que estas miradas del desequilibrio en el territorio se trasladen al Congreso alguna vez, ¿no es cierto? Que pueda de una manera romper los alineamientos partidarios o las urgencias detrás de lo que serían intereses concretos, ¿no? Me parece que yo tengo esperanza de que Argentina pueda resolver la macro, porque a veces un Estado nacional que está apremiado todo el tiempo siempre va a tener urgencias. Si alguna vez logramos romper esa situación de urgencia permanente,
van a empezar a aparecer los problemas de fondo que tenemos que resolver, como son estas cosas. Sí, o lo otro también, viste, es como esa vieja cosa que hay cuando uno es padre primerizo, ¿viste? Decía, ¿cuándo es el momento de ser padre? Nunca. Entonces, también en algún momento, decir, hay que pensar en el largo plazo independientemente del apremio, porque el apremio, por lo que vemos nosotros en nuestra historia, digamos, está ahí siempre, digamos, ¿no? Entonces, poder generar una pequeña agenda. No ha pasado más que de gestos políticos, ¿no? Porque el presidente Macri intentó, por medio del Plan Belgrano, fue la primera vez que desde el Estado Nacional se tenía una mirada sobre el territorio en este punto. Después la gestión de Alberto Fernández se distinguió porque el presidente fue a las reuniones de los gobernadores, lo cual también es otro gesto político importante, pero después no se materializa. Claro, porque queda en la foto. Queda en la gestualidad, digamos, ¿no? Me parece que eso necesita de que la... Pero ahí vos diste un punto que es clave, digamos. También ahí vos, por ejemplo, qué sé yo, tenés 10 gobernadores del norte grande, mínimo son 70 diputados, mínimo son 30 senadores. Lo que pasa es que hay que romper el alineamiento partidario para eso. Tiene que votar en bloque en función de un interés provincial, además, digamos, que o regional. Como estamos en un país que siempre está al borde del incendio porque vivimos apremiados, los gobernadores no tienen la máquina de hacer billete, entonces tienen que ajustarse a la macro que fija Nación, entonces siempre están apremiados. Yo creo que si nosotros logramos estabilidad económica, va a aparecer esta agenda y estos temas van a poder aparecer, pero reitero, no es un tema solamente de los gobernadores. Toda la sociedad tiene que asumir este desafío, porque realmente nosotros somos provincias que expulsamos población. Tenemos, sumadas a las 10, tenemos el 15% del PBI, pero tenemos el 30% de la población. ¿Cómo se resuelve esa dicotomía? Con expulsión, con emigración, digamos. Se nos van las personas más formadas fuera del país, se nos van los médicos al Paraguay o se nos van a la Patagonia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es uno de los temas centrales que... me parece que forma parte de la agenda. Yo creo que mucho ha hecho el gobernador Valdés en avanzar en este punto y probablemente en estos 2 años tal vez se profundice esa estrategia porque, bueno, viene cambiando el arco político y a lo mejor se generan otras condiciones para que se pueda profundizar el trabajo de Norte Grande, ¿no? Para lo cual también el presidente tendrá que dar alguna señal ahí, ¿no? Porque por el momento esto de no hay plata y que se arreglen, digamos que no es una buena señal tampoco, no, por supuesto, ¿no? Pero es clásica de la posición del contador, del administrador, digamos, ¿no? Uno va a la cooperativa o al club, ¿qué te dice el tesorero? No hay plata. Primero te dice está ultra duro y después a poquitito empezamos a ver cómo aflojamos y establecemos algún criterio de prioridad. Me parece que eso es una estrategia clásica del contador o el contador del consorcio, ese tipo de cosas, ¿no? De entrada te dice que no hay plata. Claro. Diógenes, ¿y cómo estás viendo ahora ya en el plano político toda esta situación, este nuevo gobierno, lo que se dijo campaña, lo que está sucediendo ahora? ¿Cómo ves todo eso? Yo creo que el gobierno nacional, por los nombres que uno va viendo, se encausa en un sentido de racionalidad. Me parece que el aporte de Guillermo Francos es muy importante. Ha tenido la posibilidad de conversar con todo el arco político, sumar al peronismo más republicano, que entiendo yo que es el de Córdoba, ¿no? Que es un peronismo que viene mostrando capacidad de gestión y que ha tenido respeto por la justicia. Tengo mucho respeto por ese estilo de dirigencia. También mucho peronismo menemista, digamos, sí, ¿no? Sí, es como una revival, ¿no? del menemismo. Bueno, el propio presidente lo dice tal vez en tono de broma, ¿no? Que es menemista, cierto look de él también lo refleja, ¿no? Bueno, y ahora salió la hija, ¿no? Es Zulemita Menem recordando una vieja charla de Menem con Milei, donde después de la charla Menem le dice a sus propios hijos, este chango es más menemista que ustedes, ¿no? Claro, bueno, los libertarios dicen que va a ser un menemismo austero, porque bueno, uno de los problemas que tuvo el menemismo fue que tampoco pudo cerrar la brecha del gasto público, claro. Y ese fue uno de los temas del descalabro tremendo que se sufrió en los últimos años del menemismo. Entonces,
la agenda liberal que planteaba realmente no fue completa, ¿no es cierto? Claro. Porque había que achicar los gastos del Estado, no solamente privatizar. Aparentemente ahora hay una medida más profunda en este punto. La verdad que esperemos que haya racionalidad. Nosotros vemos que existe voluntad de diálogo, hay que esperar que el presidente asuma cuál va a ser el contenido de esta ley ómnibus que está planteando, Claro. ¿no? Esperemos que no avasalle autonomías provinciales, que no avasalle el Poder Judicial. Es decir, hay cosas que esperemos que si van a ajustar vayan sobre un montón de organismos superfluos que fueron creados por el gobierno que se va y no ajustar las finanzas provinciales que ya están muy ajustadas, ¿no? No olvidemos que el gobierno de la provincia hizo una demanda de 100.000 millones de pesos por la caída del IVA y de ganancias, y que la provincia de Corrientes no está para regalar recursos, Por ¿no? supuesto. No está para regalar, y ninguna provincia, así que esperemos Bueno, que las ahí hay un consenso, ¿no?, de todas las provincias de tratar de generar un esquema de compensación, digamos, ¿no? Claro, Porque si no, sí, se vuelve claro. inviable. Justo que ahora el problema no es de las provincias, justamente. Exactamente. Pues si no, vamos a volver a un viejo problema de las provincias que Sí, eran sí. las que tenían las deudas, ¿no? Hay un cuadro que hizo circular una consultora, no estoy recordando el nombre ahora, que habla de que las provincias representan todas juntas un 2,5 del PBI y el total de subsidios, sumando todos los subsidios, representa un 2,8. Y Nación representa casi un 20% del PBI, así que ahí tenemos un escenario de la realidad, Claro. de cómo estamos las provincias con respecto al PBI nacional. Así que bueno, esperemos que esto pueda darse y bueno, seguirá también en el marco de las definiciones de los bloques partidarios, cómo se van acomodando, cómo se van a ir dando los liderazgos parlamentarios, ¿no? Hoy esta tarde se define la posibilidad que el senador Eduardo Vizqui sea presidente del bloque de senadores radicales, que va a ser un protagonismo muy importante para él, para el gobernador Valdés y para el radicalismo. Aglutinar en el Senado, donde tiene la mayoría relativa más importante, poder hacer jugar esa importancia relativa en el Congreso, defendiendo también estos intereses, ¿no? Bueno, finalmente Diógenes, bueno, para hacer la primera vez, voló el tiempo. Vamos a tener que hablar un poquito más. Como no, con todo gusto, Eduardo. A propósito de eso que estás diciendo, ¿cuál crees vos que va a ser o cómo se encamina la relación bilateral entre la provincia de Corrientes y el gobierno de la Nación? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que incluso el gobernador había dicho, bueno, ya blanqueó en los últimos días de que aspira a conducir la UCR sin dejar de ser oposición, digamos, oposición a este gobierno, liderando también de algún modo o compartiendo, ponerle el liderazgo con este bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio, pero también siendo parte del bloque del Norte Grande. Sí, son varios cuadros complejos, como varios partidos al mismo tiempo, ¿no? Como si fuera un malabarista que tiene varios platos girando. Bueno, creo que hay capacidad de gestionar esas situaciones. El gobernador Valdés tiene la decisión de ser protagonista a nivel nacional, y para todos nosotros es muy bueno que una provincia tenga protagonismo nacional, es bueno para Corrientes, y lo que hacemos nosotros es darle soporte, ¿no? Claro. Cuidar la casa, tratar de que las cosas estén en orden, para intentar que la provincia tenga protagonismo en ese plano, porque es la mejor forma de defender nuestros intereses, tener un protagonismo nacional. En estos días se van a ir dando las definiciones de los bloques parlamentarios, las presidencias de los bloques, en nuestro caso del Comité Nacional del Radicalismo. Bueno, yo he participado en algunas reuniones también con gobernadores, la verdad que la relación es muy fluida. Y bueno, entiendo que va a primar una lógica de la responsabilidad, de darle al presidente las herramientas que necesita para desplegar su programa de gobierno. Entiendo que va a haber una relación institucional, ¿no? Obviamente el radicalismo tiene algunas premisas, como son, por ejemplo, la defensa de la educación pública, claro, que algunos temas es probable que puedan darse algunos roces, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso se verá en el juego parlamentario. Así que tendremos que ir viendo cómo se dan estos temas, pero a priori aparentemente el equipo que va armando el presidente es un equipo que va a dialogar, así que eso de por sí ya es un buen dato, ¿no?
Diógenes, un gusto que hayas estado acá estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, son las 8 de la mañana, 54 minutos. Vamos a ver un poquitito de música y enseguida venimos ya con Belén, ¿no? Que anda por ahí dando vueltas por las calles de la ciudad. Corre el año 39 en un obraje del Chaco. Enero lo había